Dos protones están en reposo cuando se encuentran a una distancia de 1 micrómetro. Determine a qué velocidad se encuentran cuando están a una distancia de 1 milímetro. Dibujamos los dos protones a una distancia de 1 microculombio. Y como sabemos, la carga del protón es igual a la carga del electrón. Entonces, vamos a dibujar la carga con el símbolo E, pero con signo diferente, o sea, E positiva. Y nos pregunta que determinemos a qué velocidad se encuentra cuando están a una distancia de 1 milímetro. Ok, entonces lo que tenemos que pensar es en energías. El cambio de energía cinética más cambio en la energía potencial es igual a 0. La energía potencial cuando están a esta distancia, U inicial es igual a K por E entre 1 por 10 a la menos 6 metros. Y la energía final, que sería K por E entre 1 por 10 a la menos 3, porque es 1 milímetro, ahora en metros. Ahora la energía cinética inicial está en reposo. Entonces, K inicial es igual a 0. Pero K final sería 1/2 de la masa del protón por la rapidez al cuadrado, más 1/2 de la masa del segundo protón por la rapidez al cuadrado. ¿Por qué son iguales? Porque si comienzan en reposo, se van a separar ambos por acción y reacción a una misma velocidad o a una misma aceleración. En realidad, siempre van a tener igual la aceleración y la velocidad entre ellos. O sea, van a aumentar la velocidad, pero siempre la van a tener igual. Tenemos que delta K es la K final menos la K inicial. Y al sustituir en la ecuación nos da 1/2 de mp b al cuadrado, más 1/2 de mp b al cuadrado, menos la inicial que sería 0. Más la diferencia de energía potencial, que sería la U final menos la U inicial. Al sustituir nos queda K por E al cuadrado entre 1 por 10 a la menos 3 metros, menos K por E al cuadrado entre 1 por 10 a la menos 6 metros, igual a 0. Ahora vamos a simplificar un poquito. Esto más esto me da mpb al cuadrado, más esto, que lo puedo sacar como factor común de K por E al cuadrado, por 1 entre 1 por 10 a la menos 3, menos 1 por 10 a la menos 6, igual a 0. De esto despejamos b y obtenemos que la rapidez es igual a la raíz de K por E al cuadrado entre mp. Pase esta m a dividir por este paréntesis, que es 1 entre 10 a la menos 3 menos 1 entre 10 a la menos 6. Sustituimos los valores de 9 por 10 a la 9 por E al cuadrado, que es una constante, y es la carga eléctrica del electrón, cuyo valor es de 1,602 por 10 a la menos 19, y que es la misma del protón, pero con signos diferentes. Así que aquí tengo que garantizar ponerla positiva, entre la masa del protón, que es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, por 1 entre 10 a la menos 3, menos 1 entre 10 a la menos 6. Aquí se me olvidó colocar el menos, porque pasé esto de este lado. Si no me va a arrojar un error. No se les olvide colocar este menos. Al realizar la operación, nos da que la rapidez es igual a 371 metros entre segundos.